Bienvenidos, mi nombre es Damián, como siempre, gracias por estar ahí. Qué hermoso escuchar a Gisé, ¿verdad? Si no lo han hecho, se los dejo por aquí. Hoy vamos a escuchar un hombre que a mi forma de entender representa la esencia de los valores de los maestros andinos de antaño. Un ser que ha desarrollado su búsqueda e investigación alrededor de los centros de poder, espejando al mundo sus misterios a través de la escucha de las reminiscencias de la sabiduría impresa desde el silencio. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes la sabiduría y entrega de Malku. Vamos a desarrollar los elementos que conforman el contenido de sus varios libros. Hablaremos de mística andina, de los valores de antaño, de los desafíos de hoy, de su comunión con la tierra y las montañas y de su relación estrecha con las evidencias arqueoastronómicas en los centros de poder, las sombras. Que lo disfruten. Comenzamos. Bienvenido, Malku. Realmente es un placer tenerte aquí. Llevo mucho tiempo queriendo que pudieras compartir todo el conocimiento y la sabiduría que tienes de la cosmovisión andina. Bienvenido, Malku. Muchas gracias, Damián. Yo espero que en este mundo virtual que nos encontramos hoy día podamos transmitir parte de las enseñanzas de este mundo mágico de los Andes. Yo resido en Cusco y obviamente Cusco fue la capital de una gran civilización. Nos dejó un legado impresionante y ha sido en las últimas décadas que hemos comenzado a redescubrir mucho más de sus aspectos vinculados a las ciencias ancestrales, tecnologías que permitieron crear monumentos únicos, obras de ingeniería y muchas cosas más, distribución geomagnética de sus templos, palacios, ciudades. Entonces el tema es muy amplio. Entonces yo estoy abierto para poder compartir con todos ustedes. Gracias, Damián, por esta invitación y deseo poder hacerlo mejor en este momento. Vamos a comenzar, si te parece, Malku, en el tema central de cómo yo te conozco a ti, que es a través de tu libro El despertar del puma, en donde desarrollas estos fenómenos de las sombras que se dan en estos días en concreto, en los solsticios y en los equinoccios. Dime si me equivoco en algún detalle. Bien, primero, ¿de dónde viene tu atracción por esos fenómenos? ¿Por qué Malku decide hacer un libro sobre eso? ¿A qué se debe eso? Mira, desde muy joven siempre me sentí atraído por la evidencia ancestral a través de sus monumentos. Siempre me sentí pues llamado por toda aquella grandiosidad, y cuando comencé a trajinar en estos centros históricos, que obviamente los reconocemos como centros de poder, no encontraba respuestas sobre cómo habían sido propuestos, creados. La evidencia estaba allí, pero no había pues respuestas contundentes. Entonces esto me permitió tratar de investigar y difícilmente encontré pues derroteros muy sólidos, pero por mi naturaleza de ser una persona que me autodenomino solar, en el sentido de que estoy siempre despierto casi el 99% de mis días antes del nacimiento del sol, esto me permitió realmente observar cosas, agradecer al sol, a Tata Inti, y permitirme pues ir a estos lugares de poder desde muy temprano para, en el silencio y en esa penumbra con la llegada del amanecer, tratar de entender más de qué se trataba. Conocía los lugares durante mucho tiempo y cada vez que indagaba con algunas personas que deberían ser especialistas no encontraba respuestas satisfactorias. Entonces esto me llevó a ingresar a estos lugares y en estados meditativos, en estados de observación, de cálculo y de coincidencia con aquellos momentos vinculados a los cambios, a los ciclos de nuestro planeta, solsticios y equinoccios, pude descubrir cómo es que en aquellos días estos monumentos con espacios muy precisos podrían describir formas, podrían proyectar luces y sombras. Entonces esto me llamó sumamente la atención y dije, wow, estoy ingresando a un mundo realmente abstracto, donde en este mundo solamente aquel que tenga pues ojos para profundizar en lo que está presentándose delante conseguiría entenderlo.
Obviamente que esto fue también el resultado de tener una experiencia única en un observatorio en Machu Picchu, al cual lo denominamos el Intihuatana, un observatorio solar, que siempre se conceptualizó de que era un observatorio para hacer observaciones solares, observaciones astronómicas, pero nadie había tenido pues la evidencia de cómo funcionaba este espacio. Entonces, un 21 de junio de 1992, técnicamente hace 29 años, yo me encuentro ubicado en este lugar y dentro de mi estado meditativo y de respeto con el lugar, invoco a la fuerza del gran espíritu de Huiracocha y a la Madre Tierra Pachamama, de que debe existir algo más de lo que todavía no he conseguido entender. Y me sumerjo en un estado meditativo con los ojos cerrados y comienzo a sentir, era todavía pues minutos antes del amanecer, y luego que el sol se levanta, yo continúo con mis ojos cerrados hasta sentir técnicamente un calor liviano al inicio en la parte de mi coronilla, en la parte superior, y allí yo deducí de que el sol ya había nacido, que comenzaba a calentarme. Entonces esto ya fue una primera impresión única y luego sentí que el sol comenzaba pues a iluminar cada vez más. En la medida que el sol ascendía, la iluminación iba descendiendo de la parte superior de mi cabeza, llegando a la parte frontal. Y cuando llegó a la parte frontal, ahí sentí pues un haz interno de una iluminación dorada, anaranjada, rosada, violácea, que penetraba y me ayudó para continuar en este estado meditativo hasta que el sol continuó pues avanzando su decorrer hasta que tocó la parte más o menos de mi punto cardíaco, y en ese momento ya habían pasado unos buenos minutos y yo decidí abrir mis ojos. Cuando abrí mis ojos y ubicarme bien en el espacio donde estaba, percibí de que en el lado derecho de mi mano derecha existían dos pequeños círculos, y estos dos pequeños círculos estaban siendo encuadrados en un formato triangular, que era el resultado de una roca que se anticipaba o estaba en una intermediación entre el sol y la mesa ceremonial donde yo estaba, y esto permitía proyectar una iluminación en formato triangular, y en este triángulo estaban siendo encuadrados dos pequeños círculos. Y cuando observé este fenómeno, que fue único, fue técnicamente un descubrimiento debido al tamaño y a la importancia del evento, estaba sucediendo en el solsticio de junio. En ese momento yo quedé pues abrumado, fascinado por lo que estaba sucediendo. Entonces esto me permitió pues tratar de observar el fenómeno detenidamente al día siguiente. Y al día siguiente percibí cuál era el proceso evolutivo, y esto me llevó a tener una conciencia de haber vivido un estado iniciático solar único. Esto sucedió en 1992. Después de este evento, cada vez que iba a los centros sagrados, ya tenía una suerte de canal abierto de percepción, y esto me permitiría observar y analizar, inmediatamente viajar en el tiempo para poder calcular qué cosa pudo haber estado sucediendo, de qué forma nuestros antepasados plasmaron estos observatorios. Y un año posterior, en una huaca que está próxima de Cusco, muy próxima de Sacsayhuamán, esta huaca se llama Genco. En este lugar, en la parte superior, existen dos protuberancias, las cuales dentro de la terminología ancestral las denominamos también sucancas, saihuas, en su conjunto Intihuatana, un observatorio astronómico. Una vez más, sobre este lugar, las interpretaciones de algunos especialistas habían sido muy fáciles, muy ligeras, muy ambiguas, y nunca me dieron satisfacción. La historia clásica había interpretado que en este lugar los sabios andinos traían jovencitas para que colocar, porque son dos protuberancias, para colocar pues un pie en una de ellas y otro pie en el otro, de tal forma de que por una cuestión anatómica iba a quedar con las piernas ligeramente abiertas para que esta señorita pudiera miccionar, y de esta forma los sabios podrían interpretar si era virgen o no. Cuando yo escuchaba estas aberraciones insolentes sobre la virginidad en un espacio sagrado, pues nunca me dio satisfacción, ¿no? Entonces esto me llevó a ir más allá.
Y al año siguiente del evento que sucedió en Machu Picchu, yo consigo una vez más sentarme próximo del lugar de observación, cierro mis ojos y ingreso a un estado meditativo, y cuando abro los ojos, lo que estaba delante de mí era el formato de la cara de un puma. Y estas dos estructuras en forma cilíndrica técnicamente estaban calzando con el espacio donde el sol al iluminar sugerían ser los ojos de este felino. Cuando yo vi este fenómeno quedé tan sorprendido, tan fascinado y agradecido por tamaña revelación que estaba sucediendo delante de mis ojos. Esto fue el año 1993. Cuando descubro este fenómeno, ya había avanzado en otras observaciones en otros lugares, pero esto fue contundente. Y cuando observé dije, wow, esto acá semeja al despertar de un puma. Entonces el nombre de mi libro viene de ese evento astronómico, de este descubrimiento. Y como eventos subsiguientes continué avanzando en muchos otros centros sagrados y continué observando y descubriendo fenómenos, y esos los plasmo en mis libros. El despertar del puma fue mi primer libro, que lo publiqué en 1997. Luego, en 1999, publiqué sobre la ciudad cristal de Machu Picchu. El año 2004 avanzo sobre un tema de centros de poder en los Andes. Y luego Cusco, la sabiduría inca. Entonces, esto ha sido parte de los temas que los he ido desarrollando en libros. Y el despertar del puma es el resultado de este descubrimiento en 1993, ¿no? Me estabas emocionando con todo el proceso. Claro, me imagino tu emoción de tener que esperar un año, porque claro, es un fenómeno que se da pura y exclusivamente en ese día, en el Intihuatana, o se dan los equinoccios también. ¿Se da solamente en los solsticios? Los eventos son diversos. En el solsticio de junio, en este observatorio de Kenko, se despierta un puma. En los equinoccios de septiembre y de marzo, en este mismo observatorio, se puede observar de que la luz divide el observatorio en sí, permitiendo tener una observación iluminada en la mitad del observatorio y la otra mitad permanece oscurecida. Y esto acá simbólicamente representa al periodo astronómico en el cual nuestro planeta se mantiene en los días de los equinoccios 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces el observatorio lo reproduce. En el solsticio de diciembre hay otra alineación que permite ya estados de iniciación energética de otra naturaleza. Entonces los eventos son diferentes. En el solsticio de junio sucede este evento del despertar del puma. Si bien es un día central, nosotros tenemos todavía un margen de observación de 3 días antes y 3 días después. Lo que quiere decir que desde el día central durante el lapso de una semana, con el intermedio central, nosotros podemos hacer observaciones y cálculos y llegar a conclusiones. Entonces, esto me ha permitido que no solamente pueda realizar observaciones en un solo lugar, sino que tenía una predicción. Yo decía, tal mañana estaré en este lugar, a la mañana siguiente en otro, y de tal forma de que podría abarcar varios lugares durante un periodo de cambio cíclico, y esto me permitió tener observaciones diversas. Pero ya con el tiempo he conseguido, obviamente, por la sutileza de los lugares, por la forma de los lugares, interpretar. De tal forma que en las interpretaciones y los cálculos que llevé a cabo, esto me permitió ya programar anticipadamente. Dije, no, en este lugar debe suceder este evento, ahora quiero verificarlo físicamente. Y esto me ha llevado a ir a lugares con este tipo de cálculo anticipado. Entonces, ya tengo la experiencia suficiente, tengo muchísimas más cosas para compartir y espero que haya una evolución pues, que nos permita mejorar la forma de vida que teníamos y compartir a través de literatura en forma física o en forma virtual. Entonces tengo mucho más de elementos que deseosamente los haré públicos en su debido momento. Claro, yo me planteaba cuando leía tu libro, decía, ¿cómo ha hecho este hombre para poder fotografiar estos fenómenos que se dan solamente en un día en diferentes lugares de Perú que están distantes el uno del otro? No sabía que tenías un margen de 3 días en adelante y 3 días para atrás. Pero la sombra más definida se da en el solsticio. Correcto. Ese es el día central. Bien.
Bien, ahora, en el Intihuatana no me quedó claro qué se dibuja. Se dibuja un triángulo con dos... Mira, el observatorio del Intihuatana en la ciudad cristal de Machu Picchu es un observatorio muy complejo que no está definido solo por una estructura en su posición vertical, como es el poliedro principal, la roca principal. Cuando llegamos al observatorio, tú ya lo has visto, Sí. y podrás incluso hasta incluir una fotografía para ilustrar mejor. Entonces, cuando uno llega a este lugar, que es una suerte de pirámide trunca, y en la parte superior está el final de la roca tallada, que nos sugiere pues 4 direcciones, y tenemos una premesa donde se encuentra instalado, y luego tenemos un trono en dirección sur. Tenemos una mesa ceremonial en dirección oeste, y para acceder a esta mesa ceremonial tenemos que ascender a través de 7 escalinatas, y cuando llegamos a la escalinata número 5 nos encontramos a la altura que nos permite colocar nuestras manos en la mesa ceremonial. Entonces esto es como si hubiera sido calculado por los sabios, por los creadores del lugar. Entonces este Intihuatana tiene un fenómeno en conjunto. No es solamente una sola piedra que permite dar acceso a la iluminación, sino que en su conjunto te genera formas, te alinea espacios, de tal forma que los equinoccios, cuando el sol ilumina a este poliedro del Intihuatana y proyecta su sombra, la sombra va en dirección de uno de los ángulos del espacio de la terraza ceremonial del Intihuatana o de la plataforma. Entonces es bastante complejo y hay que entenderlo en esa proporción, porque este es uno de los lugares más importantes de toda la evidencia de los trabajos esotéricamente propuestos por los sabios. Es bastante complejo. Yo no quiero adelantar en esta forma pública otros de los eventos que suceden ahí, porque todavía no los he revelado físicamente en literatura. Una vez que los haga, serán del público conocimiento, pero algunas cosas nos guardamos el derecho de preservar algunas informaciones internas, ¿no? Por supuesto. Solamente para informarles a las personas, y dime si me equivoco, Intihuatana, donde se ata el sol, ¿verdad? Esa es la forma clásica de ser traducido, donde se amarra al sol, donde se ata al sol, pero también especialistas han concluido de que Intihuatana representa el lugar donde se hace un año, ¿no? Un ciclo, donde se completa un año, un ciclo solar. Entonces, la forma obviamente exteriorizada de todo esto es observatorio astronómico, ¿no? Que es del común entendimiento de todo el mundo. ¿Por qué en los solsticios, Malku? ¿Por qué la elección? Y ahora vamos a ir acercándonos a este misterio y, por supuesto, tu forma de verlo, ¿no? Tu forma de interpretar la elección que tuvieron estos seres en la antigüedad. ¿Por qué eligen los solsticios para crear estos fenómenos? Mira, en principio debemos entender de que la observación celeste no es exclusiva de un pueblo. No han sido solamente los andinos, los sabios andinos, que se esforzaron por entender los ciclos terrestres y los ciclos planetarios, los ciclos solares, cósmicos. Esto de acá es una necesidad del ser humano de tratar de entender cuál es su relación con la Tierra, con el Sol, ¿no? Es así que en Egipto tienes también distribuciones geomagnéticas importantes, la cultura maya igualmente. Entonces, en toda la historia de los pueblos maestros vamos a encontrar ese deseo de entender cómo es que nuestro planeta es afectado. Tal vez aquí en los Andes fue vital, porque tenemos cambios de estación, pero que no son tan contundentes como los cambios que suceden en algunas otras latitudes. Como por ejemplo, aquí en los Andes se denomina de una forma categórica la estación seca y la estación de lluvia. Lo que quiere decir que tenemos casi 5 o 6 meses de una estación seca, o 7 meses, y tenemos en consecuencia una contraparte de la época de lluvia, que comienza generalmente final de diciembre y va hasta final de marzo o el inicio de abril. Y luego comienza la época seca. Entonces estos ciclos son muy definidos, pero obviamente existe un evento intermedio. Y estos eventos intermedios llamó la atención mucho de los sabios, porque observaron de que realmente habría momentos exclusivos donde hay una suerte de proyección
cíclica, y esto de acá definía algunos eventos para la región y para el planeta. Por ejemplo, aquí en los Andes, o en la historia andina, nosotros tenemos la evidencia de que ha habido pueblos, ha habido sociedades con creaciones de ciudades y que simplemente desaparecieron. Entonces, no se ha tratado, no se ha entendido hasta hace algunos años cuál fue el fenómeno que provocó la desaparición de esos pueblos. Ahora entendemos que por eventos planetarios, cambios geológicos, la presencia de exceso de lluvias o sequías muy prolongadas, forzaron a los pueblos a simplemente abandonar sus territorios para buscar pues áreas más fértiles, propicias para poder habitar. Entonces, este tipo de impactos que el ser humano experimenta en la historia andina provocó el interés y la dedicación de grupos especialistas para ver de qué forma estos eventos podrían ser mejor entendidos para mejor organizarse. Es así de que, por ejemplo, cuando comienza la época de lluvia, todos los terrenos deben estar preparados para que obviamente el agua del cielo nutra y preparen pues sus siembras, y luego vendrá el periodo en el que hay que cosechar y que tiene una coincidencia inicial con la llegada del equinoccio de marzo. Es así que desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio, que son 3 meses más, técnicamente la época seca ya se declaró y se tendrá que aprovechar lo máximo que se ha podido cosechar, y luego se descansará hasta que comience el próximo ciclo, que sería en el equinoccio de septiembre, para que obviamente a partir de ese periodo se administre bien la tierra, se organicen mejor las sociedades y así en forma contundente puedan pues sembrar, entendiendo de que las lluvias están llegando. Entonces era una necesidad que tenían como sociedades para mejor organizarse. Para no un referente. Un referente inicial, porque una vez que ya formó parte del cotidiano del habitante, el habitante no tendría que ser astrónomo para poder entender cuándo sembrar ni cuándo cosechar. Era una cuestión cíclica ya innata, pero los especialistas quisieron provocar fenómenos energéticos importantes con la llegada de estos ciclos. Por ejemplo, en el solsticio de junio, cuando nuestro planeta se encuentra en el punto más distante, se genera un impacto cósmico en el planeta. Y si nosotros estamos alineados en ese momento exacto, este impacto cósmico puede producir una influencia energética de transformación de la naturaleza del individuo. Entonces los sabios entendían esas cosas. Es por eso que Cusco, por ejemplo, cuando fue propuesta en la forma de un puma, la ciudad del Cusco tiene ese formato, esta ciudad no solamente estaría plasmada en su forma urbanística teniendo la forma de un puma, sino que este puma tendría que estar alineada, este puma tendría que estar recostado y alineado para que el sol ilumine en forma progresiva a esta ciudad puma, de tal forma que cada residente podría recibir el beneficio de estar en este lugar. Entonces los maestros ya lo llevaron a otra dimensión. Ya no fue solamente en su fase inicial de tener conocimientos de los solsticios y los equinoccios para mejor organizarse en su sistema agrícola, en su producción, sino que podrían provocar en el individuo un impacto energético de cambio de conciencia. Y es ahí donde vienen las huacas, los centros sagrados. Los centros sagrados tendrían como finalidad despertar la conciencia, porque los sabios entendieron de que debemos preparar a los individuos. No podemos hermetizar absolutamente y guardar este conocimiento para el individuo, para su grupito, sino que deberían hasta cierto punto masificarlo en lo posible. Si bien no todos estarían pues a la altura de poder entender y digerir estos eventos, al menos habría personas que serían entrenadas para preservar todo este tipo de conocimiento y perpetuar obviamente todos esos avances técnicos que tenían nuestros antepasados. Bien, Malcu, ¿por qué tanto simbolismo? ¿Por qué tú crees que ellos quieren dejar ese eco de una forma? Es que no se me ocurre una forma de dejar una impronta de manera eterna, como creando una sombra en un día en concreto, y que esa sombra, ¿por qué la elección de un puma? ¿Por qué la elección de
otros logos o otros dibujos que hacen? ¿Por qué tanto simbolismo? ¿Por qué tú crees, Malcu? Mira, el ser humano es muy semejante en todos los tiempos. La búsqueda del camino de trascendencia es inherente al ser humano. Unos lo buscan, otros esperan que llegue en forma mágica. Y, por ejemplo, si tú tienes una cosa valiosa que quieres preservar, y hoy día a través de los sistemas tecnológicos simplemente creas un sistema codificado y tendrá acceso pues el que conoce el código, ¿no? Y sea a través de un equipo simple como un celular, una computadora, una residencia y cuántos otros lugares que necesitan ser protegidos. Entonces, solamente se permitiría tener acceso a estos lugares los que manejan los códigos, ¿no? Entonces, el ser humano es complejo en su naturaleza, pero es muy parecido, es muy semejante. Nosotros no podemos separar esa naturaleza. Entonces, los sabios, ellos entendieron de que si bien debemos ofrecer abertura de los lugares, no es todo el mundo el que está pronto para poder entenderlo, administrarlo, preservarlo, cuidarlo, perpetuarlo. No es todo el mundo el que está dispuesto a hacer esto de acá. Debemos recordar de que la historia nos ha demostrado de que algunos pueblos que tenían una superioridad bélica frente a otros, cuando llegaban a invadir un territorio, masacraban y destruían todo. Entonces, si bien la naturaleza del ser humano es preservar aquello que ama, aquello que entiende que puede generar un beneficio, entonces hay que hacerlo, hay que esforzarse por un ejemplo muy clásico y categórico de todo esto es la ciudad sagrada de Machu Picchu. Debes saber de que el habitante de Cusco no conocía Machu Picchu. Tal vez habría escuchado hablar de que habría una ciudad dorada, una ciudad paradisiaca, una ciudad única en algún lugar, pero quedó dentro del mito, pero no del conocimiento global. Esa es la razón por la cual cuando llegó la iglesia, el mundo cristiano al territorio andino y obligó y forzó al residente, al habitante, al indígena a revelar la ubicación de templos, de palacios, de ciudades, muchas veces lo hicieron. Simplemente revelaron y los acompañaron a los cristianos de aquella época para llegar, tener el acceso a estos lugares para destruir, robar, saquear, violar a las mujeres que aún sobrevivían. Entonces, técnicamente arrasar con todo lo que estaba en estos lugares. Entonces, esto indica de que no estaban, si bien habría la posibilidad de abrir los lugares, algunos de ellos eran técnicamente de manejo secreto, de tal forma que el mismo indígena de la época ancestral no conocía, en el caso de Machu Picchu, su ubicación. Esa es la razón por la cual nunca pudieron revelar al cristiano de aquella época su ubicación, y al contrario, los llevaron a otro territorio también en el área selvática, que es Vilcabamba la Vieja, que fue el último lugar de resistencia de los que se rebelaron contra sus propios hermanos y contra la iglesia, pero la traición del indígena que se había aliado con la iglesia simplemente degeneró de tal punto de que al ser aliado llevó a estos invasores a estos lugares, pero nunca a Machu Picchu, y Machu Picchu se encontraría geográficamente en un lugar intermedio. Imagínate, Cusco en un lugar extremo, Vilcabamba en otro lugar más apartado, y Machu Picchu está en una intermediación. Entonces estos indígenas nunca llevaron a Machu Picchu, entendiendo de que era tal vez uno de los lugares más importantes, porque no lo conocían, es simple. Entonces, al no conocerlo, los sabios, obviamente, por ese hermetismo, entendiendo la naturaleza del ser humano, mismo de sus propios hermanos de sangre, de que tal vez no estarían preparados para preservar los secretos, codificaron, dejaron envueltos en símbolos, de tal forma de que muchos de esos lugares sobrevivieron por la ignorancia del indígena. Es un detalle interesantísimo, y eso de acá nos lleva a entender un poco nuestra naturaleza. Si tú haces algo fantástico, y si tú dices, no, yo soy pues democrático y voy a abrir la puerta a todo el mundo, de repente habrá gente que vendrá a evidenciarte, borrarte, pero otros dirán, mira, ve qué buena gente o qué torpe esta persona que abre todo para poder llevarnos todo lo que está acá. Entonces, mira, no somos muy diferentes, y esto aún existe. Cuando creamos cosas valiosas, queremos preservarlas. Y una forma es a través del sistema codificado, hermetizando las cosas y dejando pues indicios para los especialistas, para la gente educada, y son ellos los que sacarán provecho de todo esto. Y así los siglos que estos lugares han estado durmiendo,
y yo soy una de las personas que ha conseguido redescubrir parte de estos fenómenos. Hay otros que han hecho algunos otros alcances, pero tenemos una visión muy clara de lo que está sucediendo y obviamente nos hace reconocer esa visión tan grande que tuvieron estos grandes seres, que no fueron perfectos, por eso no está más aquí, pero tuvieron alcances únicos, avances que obviamente nos sorprenderían si lo viéramos pues, con nuestros propios ojos hoy día, ¿no? Malcu, en todos mis encuentros con Perú, me ha llamado muchísimo la atención la comunión y los valores tan profundos que tiene la gente, también en Bolivia, con las montañas, con el mundo andino. ¿De dónde viene este respeto, esta sensación de que son entes, de que tienen un espíritu? Una cosa son nuestros antepasados, con el respeto a la Pachamama, a la Madre Tierra, con respeto a las huacas, a los centros sagrados, con respeto a los apus, a los achachilas, a los espíritus de las montañas. Y otra cosa es el habitante contemporáneo. El habitante contemporáneo no es el reflejo en cuestión cultural, y mucho menos en cuestión espiritual, de lo que fueron nuestros antepasados. Mira, no sé en qué periodos has estado en este territorio, pero cada año en los Andes, incluyendo Bolivia, el 1 de agosto se decreta que se ha popularizado en ciertos sectores de que el 1 de agosto es el Día de la Pachamama. El Día de la Pachamama quiere decir técnicamente el Día de la Madre Tierra. Pero esto acá no es ni histórico ni astronómico. Ha sido inventado caprichosamente por tendencias de ciertos grupos que a la larga lo que han hecho es degenerar y afectar a la Tierra. Cada 1 de agosto en el mundo andino comienza o se oficializa la quema de las montañas, porque simplemente por tradición comienzan a actuar incendiando las montañas en la interpretación de que al incendiar las montañas la lluvia debe llegar. Y la lluvia llegará pues al final de noviembre, al final de diciembre. En noviembre tendremos algunos momentos de lluvia, en octubre unas cuantas, pero se decreta la época de lluvia a partir del final de diciembre. Entonces, no tiene ningún resguardo histórico, ni mucho menos astronómico, pretender anunciar que el 1 de agosto es el Día de la Pachamama. Entonces, esto se resume en una coincidencia comunitaria donde comienzan a agredir a las montañas. Entonces, es posible que hayamos estado ubicados en eventos diferentes, donde tal vez estuviste en presencia de algunos grupos comunitarios y ahí pudiste ver de que se referían a los sapos, a los espíritus de las montañas, pero que en la práctica, por lo que yo veo cotidianamente, y nosotros ya hemos protestado públicamente, sea en televisión, a través de informativos, sea a través de estos medios virtuales, de que paren de hacer esas agresiones a la Pachamama por prácticas tradicionales. Nosotros debemos recordar de que la cultura ancestral, el mundo inca, fue el pueblo menos tradicional posible. Cada año, en los eventos cíclicos, como la llegada de los solsticios, los equinoccios, los sabios organizaban eventos públicos, festividades, donde convocaban a representantes de todos los pueblos posibles en los Andes. Entonces se concentraban en Cusco para rendir homenaje a Tata Inti, al sol, a la tierra, y ofrecer respeto a estos grandes sabios que habitaron en la capital, que era Cusco. Y cuando venían los diferentes representantes de diferentes pueblos, lo que hacían era tratar de impresionar a los líderes de esta gran capital, y cuando traían algunos descubrimientos, algunos avances, algunas técnicas que les permitirían mejorar la forma de vida, sea en arquitectura, en ingeniería, en agricultura, en arte, en lo que sea, estos diferentes representantes eran convidados a quedarse en Cusco para poder enseñar y poder transmitir esas mejoras a aquellos que tal vez no habían entendido bien todavía cómo funcionan alguna cosa. Entonces esto nos demuestra de que nuestros antepasados en Cusco capital eran los primeros que quebraban la tradición de cualquier grupo, de cualquier individuo,
porque habían entendido de que debemos ser universales. ¿En qué sentido? Si yo tengo algo para enseñar, voy a enseñarlo, y si lo que yo tengo y he podido descubrir y me da resultados óptimos en prácticas diversas, yo te lo acepto y voy a asimilarlo, y descarto lo que no sirve. El acto de descartar lo que no sirve simplemente es una muestra que va contra una pretensión vertical de ciertas corrientes históricas que han pretendido justificar diciendo, no, este es el mundo de tradiciones y hay que respetar la tradición. ¿O cuál es tu tradición? Discúlpeme, el mundo inca fue el primero contra las tradiciones o las prácticas que no servían. Entonces, de esta forma, el 1 de agosto justifica el mundo comunero, el mundo campesino, de que les han dicho de que es el día de la Pachamama y por lo tanto hay que quemar las montañas. Y no sé si has escuchado en las noticias, cada año hay hectáreas, cientos y miles de hectáreas que desde Bolivia al territorio de este país simplemente son arrasadas por el fuego. Se genera una contaminación extrema, y el año pasado, con la declaración de esta manipulación radical con la pandemia, lo que ha sucedido es de que, si bien el ser humano ya estaba siendo afectado en sus vías respiratorias, con esa práctica de agresión a la naturaleza se afectaba más. Pero ¿acaso les importa? No les importa. Entonces yo coincido en la propuesta, obviamente ancestral, del respeto a los apus, a las montañas, porque entendieron de que las montañas simplemente tienen ese poder de poder recibir las fuerzas de la tierra y las fuerzas cósmicas, de tal forma que las montañas se transforman en pirámides naturales, y siendo pirámides naturales podrían absorber esas energías telúricas y esas energías cósmicas, y que podrían ser la residencia energética vital del planeta. Esta es la razón por la cual desde el Himalaya hasta los Andes, las montañas siempre han sido honradas, siempre han sido respetadas. Y cuando nosotros vamos a una montaña, y si estamos en un estado meditativo de comunión con el espacio, lo que sentimos es una carga energética. Y eso seguramente lo has evidenciado cuántas veces, o en los lugares que hayas estado donde hay montañas. Entonces, la identificación sobre la parte sagrada, la parte energética de una montaña, eso pertenece también a varios pueblos. Es cierto de que aquí hay una identificación plena. El Apu debe ser honrado y respetado, eso con seguridad, ¿no? Y dentro del temor popular lo hacen, pero dentro del acto tradicional y de ignorancia la agreden. Entonces es una suerte de paradoja que aún está presente en estos días. Mira, yo sé que el tema es controversial, pero mira, estoy abierto a compartir, y sinceramente yo no voy a pretender justificar o avalar prácticas que están agrediendo al individuo y al medio ambiente. Claro que no. Y eso, independiente de que sea acá en nuestro territorio o sean nuestros paisanos, no lo voy a hacer, porque la verdad tiene que ser realmente compartida y mostrada. Entonces, sobre los apus, esa es la posición, ¿no? Ya que has nombrado antes los apus, ¿qué son los apus? Mira, nuestro planeta es un sistema, es un espacio con toda una red que entrelaza todo, de tal forma que existen líneas magnéticas que están cubriendo nuestro planeta, y esas líneas magnéticas son atraídas por espacios geográficos en nuestro planeta, espacios geográficos que tienen una emanación energética poderosísima, y estos espacios geográficos por excelencia son las montañas. Entonces, cada vez que estas líneas, estas redes magnéticas que cubren nuestro planeta son atraídas por estos espacios geográficos, generan espacios geomagnéticos. Entonces, las montañas son esos espacios geomagnéticos donde hay una absorción de fuerzas telúricas y una recepción de fuerzas cósmicas. Entonces, en su propia forma piramidal natural, esos son los apus, son pirámides naturales, atraen fuerzas telúricas y cósmicas. Y esto de acá siempre ha generado fuerzas únicas, de tal forma de que el ser humano, por esa naturaleza de poder absorber en su forma intuitiva, en su ser divino, esas fuerzas, siempre ha tenido una atracción, y ha habido culturas que se han desarrollado en las proximidades de las montañas.
Es así que tenemos pues el Himalaya muy bien conocido, tenemos los Andes y algunos otros territorios en Grecia, también tenemos montañas, no serán tan grandes, pero las tenemos. Y así en todas las formaciones montañosas del planeta siempre ha habido residencia, algunas con mayor importancia que otras. Y las dos mayores han sido pues la del Himalaya y la de los Andes. De tal forma de que en ambos territorios se han desarrollado culturas importantes. Una de ellas con una emanación energética de corrientes masculinas y la otra femeninas. Cuando hablo de las masculinas me refiero al hemisferio norte y a la femenina del hemisferio sur, los Andes. Entonces, esto de acá ha permitido generar un balance energético en el planeta, porque todo está manifestado en polaridades. Masculino, femenino es dentro de la visión humana, pero todo se manifiesta en polaridades. Entonces, aquí en los Andes, donde estamos, las montañas por lo general tienen una presencia masculina, una carga energética tan poderosa que siempre atrae a los pueblos. Algunas montañas obviamente son difíciles para poder habitarlas por su elevación, por su cuestión geográfica, su clima, pero los pueblos se han asentado en las faldas de esas montañas, en las proximidades, para recibir el impacto energético. Por ejemplo, Cusco es un valle y tenemos montañas en torno, y hay las montañas madres o vigentes, las montañas regentes. Aquí hacia el sureste de Cusco tenemos el Apu Ausangate, con 6.372 metros de altitud, y así tendremos otras montañas menores. Entonces, aquellos sabios sintieron siempre de que esas montañas eran los regentes, y dentro de los estados meditativos conseguimos realmente percibir de que estas montañas tienen una fuerza y la presencia de sabidurías a lo largo de los milenios, donde podríamos acceder a esas enseñanzas, y simbólicamente se podría traducir que es la residencia de nuestros antepasados. Entonces un Apu es un espíritu de la montaña que regenta todo su poder, su conexión con los lugares inferiores y superiores, razón por la cual los investigadores o la persona muy vinculada a la aventura y al estado natural de su ser siempre han tenido una atracción. Entonces aquí pues nosotros es tan natural porque estamos rodeados de montañas, no es algo, nos llama la atención cuando vamos a territorios planos donde no hay montañas, ¿no? O tal vez en lugares pues sobre el nivel del mar donde hay una pequeña colina y la gente le da grande reverencia. Nos sorprende porque aquí nosotros estamos sobre los 3.400 metros de altitud y alguna vez después llegamos a un Ausangate de 6.372 metros, ¿no? Entonces esos serían los Apus regentes planetarios, ¿no? Bien. ¿Cuántas etnias, cuántas culturas antiguas siempre han atribuido un espíritu, ya sea una planta, y ahora con lo que nos cuentas con el tema de los Apus, a las montañas, también algunas lagunas, también algunos ríos? La pregunta es, para la mística andina, ¿se puede tomar contacto con ese espíritu? ¿Se puede intercambiar un diálogo? ¿Existen ceremonias o formas de poder acceder a ellos? Mira, yo estoy dentro de la cultura vegana y es una cultura de disciplina. Es una cultura de un régimen de vida muy personalizado, vinculado al respeto a la tierra y al cielo. De esta misma manera, para mí las cosas tienen que ser muy claras siempre. ¿En qué sentido? Si yo voy a una montaña, puedo tener la comunión con la montaña, puedo incluso hasta percibir sus vibraciones, sus sonidos, o incluso hasta una transmisión telepática que lo podría digerir, administrar o traducir como un mensaje, ¿sí? Lo que sucede, que obviamente con el respeto, no quiero refutar ni argumentar nada contra, pero es bastante sospechoso de que los Apus en llamadas mesas solamente se manifiestan de noche y donde nadie puede ver nada. Entonces es como si los Apus le tendrían miedo a la luz.
Entonces, mira, para mí las cosas tienen que ser muy claras, ¿no? Te entiendo. Y ese tipo de argumento, y yo lo conozco muy bien aquí en el tema andino, ¿no? Donde se ofrecen este tipo de eventos, los cuales pues siempre han sido sospechosos, ¿no? Pero también tengo que darle crédito a la audacia de personas que tienen una capacidad interpretativa única, en el sentido de que de pronto pueden tener una coincidencia con la necesidad emocional de una persona o la necesidad física, por ejemplo, ¿no? De decir, no, señor, usted tiene un conflicto con su esposa, el APU me lo está diciendo, o usted, señor, debe encontrar una labor que le traiga más beneficios porque el APU me acaba de enviar el mensaje, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy coincidentes y hay gente que tiene una habilidad de interpretación única. Yo le doy crédito a eso de ahí, pero es bastante sospechoso que de pronto el APU decida hablar solamente en la oscuridad completa en las noches. Entonces, y que de pronto tenga la presencia a través del sonido de un plumaje de cualquier ave, que en la oscuridad uno no sabe qué cosa es, pero se lo podría disculpar que es un cóndor que se está manifestando. Entonces, mira, yo prefiero estar dentro de la práctica de las cosas y no pues de cierto tipo de cosas ambiguas. Te entiendo. Aquí es muy claro, ¿no? Aquí es muy claro. Aquí hay tradiciones que llegan al punto extremo. Hay una tradición que es extrema. Hasta hace poco ha sido muy conocido de que vendedoras de chicha es una bebida que es el resultado del fermento del maíz y después de la cocción y la fermentación produce una bebida que ha sido considerada siempre como un tipo de cerveza andina, que es muy saludable obviamente, pero dentro de las prácticas tradicionales había productoras de esta bebida que colocaban la mano de un feto dentro de la bebida porque supuestamente la mano iba a atraer más al cliente. Entonces, si ese fuera el caso, pues nosotros diríamos de que Coca-Cola ya hubiera quebrado, o Inca-Cola, pero no es el caso. Entonces, mira, por eso es que te digo que la cultura ancestral inca fue la primera que quebró las tradiciones. Las tradiciones no contaban, no servían. Tradición quiere decir prisión, porque no te permite evolucionar. Entonces aquí todavía es un mundo de tradiciones donde la religiosidad y la tradición ha creado como consecuencia el castigo único al mundo femenino, porque cuando tú combinas religión y tradición, quien paga el precio es la mujer. Y este es un mundo que privilegia esa práctica y la religión lo justifica, ¿no? Entonces, mira, sobre ese tipo de prácticas, si bien yo tengo alguna reserva, esclarezco y doy mi punto porque lo he visto, ¿no? Entonces, prefiero de que yo mismo ascender al Apu y tener mi comunión con el gran espíritu de la montaña, ¿no? Gracias, Malcu. Bien. ¿Por qué no nos cuentas, realmente la mística andina está cargada de un color, de una serie de valores y una complejidad que es realmente muy difícil poder diluirla o sintetizarla en un solo video por este medio? Podríamos hablar muchas horas, pero ¿por qué no nos cuentas para las personas que están viendo esto y que les puede llegar a atraer todo esto que nos estás contando, el tema de los tres niveles o los tres mundos, el Uku Pacha, el Kai Pacha y el Hanak Pacha? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso para ellos? Mira, los sabios siempre han tratado de profundizar en la naturaleza del ser y nosotros entrevemos de que hay un mundo desconocido y ese mundo desconocido está vinculado en cierta medida a lo oscuro porque es desconocido, a lo que no puedes ver, percibir, o a lo que está más allá de lo perceptible, y que eso se le denominó el Uju Pacha. El Uju Pacha, que se traduce popularmente como el mundo subterráneo, el mundo de los muertos, esa es la traducción popular de este mundo energético, pero va mucho más allá, ¿no? Es todo ese mundo desconocido que hay que develar, es tu silencio, es tu quietud, es todo este mundo interno que tienes que explorar, de donde tú te levantas, ¿no? Entonces, el Uju Pacha no solamente está vinculado a esta parte de la trascendencia por la desencarnación, sino que revela aquel mundo posible donde debemos descubrir nuestro interior, revelar nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces el Uju Pacha, y se lo vincula mucho con la serpiente.
porque la serpiente, con el acto de transformarse y evolucionar, dejando su piel para renovarse, está vinculado. Y como la serpiente, al estar reptando, está en contacto con las oquidades, con la tierra, con las piedras, con las cavernas, el subsuelo, ese es el vínculo. Entonces, ahí está la parte del Uju Pacha. Luego tenemos el Caipacha. El Caipacha sería el mundo de nuestra dimensión, de nuestro mundo cognitivo, de este mundo objetivo que nosotros tenemos. Y el animal que representó muy bien el Caipacha serían los cuadrúpedos. Y dentro de los cuadrúpedos están los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, pero por preferencia el puma, ya que el puma es aquel que se identificaba mucho más con la naturaleza humana, ya que el ser humano puede habitar en territorios pues muy extremos, en climas muy diversos, como lo hace el puma. Y además porque el puma, dentro de su experiencia de soledad, está siempre alerta y presente, que debería ser la naturaleza del ser humano. Además que el puma nos enseña a sobrepasar nuestros límites, nuestras fronteras personales, ir más allá, conquistar un mundo posible, y el ser humano técnicamente está dentro de esa aventura. Es por eso que el Caipacha nos daría, junto con el puma, esa unión, esa experiencia de poder realizar nuestra existencia en el aquí, en el ahora. Porque realizando esa vivencia personal, técnicamente nos permitiría saltar al siguiente nivel, que sería el Hanan Pacha. El Hanan Pacha está vinculado con el mundo de lo divino, donde el cóndor, por excelencia, es quien lo representa. El cóndor es esta ave fascinante que nos demuestra siempre en los Andes la majestuosidad, nos muestra siempre el poder que tiene en la libertad. Entonces, ese es el mundo ideal donde el ser humano pretende llegar. Pero eso es solo posible cuando uno reconoce su nivel presente a través del ejercicio del puma, donde el puma nos permitiría aterrar para poder elevarnos sin tener compromisos, debilidades, y así poder pues sobrevolar plenamente como lo realiza el cóndor y descubrir nuestro ser divino. Entonces el cóndor es aquel que representó muy bien este mundo del Hanan Pacha. Pero en la parte esotérica del mundo andino no se quedaron solamente en esos 3 niveles, sino que estarían vinculados con 7 niveles y más allá, porque no hay limitaciones en este mundo espiritual. Y esto de acá está vinculado con un símbolo andino que se le ha denominado chacana, que es una cruz cuadrada. Y esta cruz cuadrada se la ha popularizado que la única forma de cruz cuadrada es la de 3 niveles, pero no es así. Tenemos cruces cuadradas de 2 niveles, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, hasta de 12 niveles dentro de lo que se ha encontrado. Es posible que haya más. Entonces esto es un indicio de que dentro del tema espiritual no existen límites. Y ese ha sido el conflicto, ¿no? Porque el mundo tradicional siempre te ha puntualizado una sola cosa y que por tradición te han dicho que es así. Por tradición te han dicho de que la serpiente representa la sabiduría. No tiene nada que ver. Puede representar la sabiduría, sí, pero en su esencia la serpiente te enseña a renacer. Deja su piel, se renueva, está vinculada con el Uju Pacha, pero clásicamente, popularmente te la han ofrecido de esa forma, ¿no? Entonces, mira, ese mundo de los Pachas estaría más o menos representado de esa forma. ¿Por qué esa conciencia sagrada, digamos, y ese vínculo tan estrecho, esa conciencia tan profunda con la Pachamama? ¿Qué son el Munay, el Yancay y el Yachay para la mística? Mira, sí, seguramente que lo has vivenciado, ¿no? Pero nosotros hemos visto cotidianamente en todas estas últimas décadas, cuando foráneos llegan a esta tierra, comienzan a desarrollar cierto tipo de percepciones, a manifestar emociones, a tener sueños, de
cosas que no le sucedía antes, y la gente algunas veces declara, no sé qué me sucede, estoy llorando sin entender por qué lloro y no puedo parar mi llanto. Y no es que lloren de dolor, no es que lloren, sino lloran de sentimiento, de algo que no tienen cómo explicarlo. Entonces, esto es la experiencia directa de entrar en sintonía con lo íntimo de este mundo mágico de la Tierra, que vibra en sus más altos niveles con la frecuencia femenina de la Madre. Es por eso que le denominamos Madre Tierra, Pachamama. Y con seguridad, de la misma forma que hoy día cualquier visitante, no voy a decir todos, pero la mayoría de lo que nosotros hemos visto, especialmente ya que conducimos grupos y enseñamos en los centros sagrados a lo largo de viajes, organización logística, de todo esto, hemos visto en toda esta gente, en esta tendencia, de que la mayoría de ellos desarrollan estas emociones, estos vínculos energéticos, y manifiestan estos lloros que ellos no lo pueden explicar. Nosotros lo explicamos, obviamente. Están teniendo un contacto íntimo con su ser, y es la madre que los acoge. ¿Entiende? La madre, la Pachamama, la madre tierra, esta entidad es la que los acoge, nos acoge. Entonces, esto que hoy día nosotros lo vivenciamos, con seguridad que los maestros tuvieron esa conciencia, esa convicción, diciendo, wow, esta tierra tiene una vibración tan impresionantemente bella, es como si fuera una madre que nos acoge y nos da la vida, nos permite sembrar, vivir, desarrollarnos, y nació el concepto de Pachamama. ¿Cuándo comenzó? No lo sabemos. Y es a lo largo de todo el territorio andino. Y a mí me sorprende, en los viajes que hemos tenido, cuando yo introduzco el término en lenguas diferentes, la gente se relaciona inmediatamente. Es decir, Pachamama, la gente dice mama, madre tierra. Son pocos los que nos preguntan cuál es el significado real. Muchos lo entienden ya por el efecto subliminal que la expresión transmite. Entonces es interesantísimo de que hay una suerte de comunión, de identificación con esta expresión, más que a Vyayala, no, sin desmerecer nada, simplemente por la frecuencia y la vibración. Entonces, si esto tiene una aceptación en lo íntimo del ser hoy día, imagínate en el pasado, cómo es que nuestros ancestros, los sabios, al sentarse en las montañas, sintiendo el poder de los apus, y sintiendo que estos apus están teniendo su nacimiento en toda esta tierra que los amamanta, que los recibe, que los protege, era la Pachamama, la madre tierra. Entonces esto fue consecuencia de que todos los pueblos la honren. Mira, y esto independiente en qué parte sea, puede ser desde el sur de Colombia, Ecuador o Bolivia, el territorio argentino, Chile, Bolivia, Pachamama está presente. Y hasta hoy día, como una fuerza vigente, ¿eh? Entonces nosotros la seguimos honrando, ¿no? Y yo tengo mucha devoción con la tierra. Cuando la gente me pregunta quiénes fueron tus maestros, he conocido muchísima gente. He tenido encuentros con instructores diversos, diferentes corrientes espirituales, diferentes prácticas. He conocido mucha gente. Pero dentro de lo íntimo yo digo siempre que mis maestros principales han sido la Pachamama y el gran espíritu de Huiracocha, porque en la cuestión Pachamama yo he tenido experiencias personales de contacto con la tierra. Cuando he estado en las montañas, en los valles profundos, en mis momentos de soledad, siempre ha habido un vínculo energético poderosísimo con una suerte de entidad que administra la energía de la tierra. Y que yo lo tengo mucha reverencia. Cada mañana, en cada amanecer, agradezco por la Pachamama darme una oportunidad más. Entonces, los maestros, al estar continuamente en esa energía, con seguridad que dijeron, no, es Pachamama, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Y antes nos descargabas un poco la frustración, por lo menos es como yo lo sentí, de lo que sientes acerca de estos incendios, y estos incendios que tú vives en tu comunidad son una pequeña porción, un pequeño, digamos, una pequeña fotografía de lo que pasa en el macro, a nivel mundial. Esta falta de conciencia sagrada hacia la tierra, en contrapartida a lo que serían los valores del Aini en la mística andina. ¿Qué nos ha pasado, Malku? ¿Por qué
hemos llegado hasta este punto. ¿Tú qué sientes? ¿Por qué es así? Mira, yo vivo en una comunidad hoy día. Soy residente de una comunidad en la parte sur del Cusco y te puedo decir que si bien la experiencia de Laini es una experiencia de intercambio, de ayuda comunitaria, yo te ayudo, tú me ayudas, vamos a intercambiar, el intercambio para mejorar. Si bien esto se da, te puedo decirte que por lo general se da en comunidades bajo presión de multas. Si tú no estás presente en una labor, en una faena, como se le llama, en un trabajo físico que se ha convocado para que se realice, si tú no estás presente, eres multado. Y yo he visto que la mayor parte de gente va por no pagar la multa. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es auténtico. Yo estoy seguro que la mayoría de ellos les gustaría vivir en independencia plena y no estar forzados a actuar de alguna forma, a no ser en las comunidades más remotas, que están aisladas de ciertos territorios y que no tienen otra opción y que tienen que hacer una faena en conjunto porque necesitan abrir una trocha, un camino, necesitan crear una escuela o necesitan generar las bases para un centro de asistencia médica. ¿Te cuenta? Entonces, ahí sí, en la práctica de Laini, o una familia donde el esposo o la esposa han sufrido alguna enfermedad, algún accidente, y la comunidad se reúne para ayudar a generar, crear la construcción de una vivienda. Todo bien, son lugares remotos que se dan, pero en forma masiva, discúlpame, yo vivo en una comunidad, soy testigo de lo que sucede acá. Y yo he dado apoyo a muchos miembros de comunidades a lo largo de estas décadas. Y las personas comunitarias 100% me han contado cosas de las rencillas, las diferencias, las hipocresías, las manipulaciones, la violencia que existe en esos lugares. Mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Se ha mistificado demasiado, se ha privilegiado demasiado al mundo indígena. Y ya lo dije al inicio, no podemos comparar la cultura ancestral, la práctica espiritual ancestral, con la práctica religiosa contemporánea, donde el 93% de la población de esta nación, según los censos de hace un par de años más o menos, son católicos. Eso quiere decir que si nosotros tomamos 100 indígenas, más de 90 son católicos. Entonces ahí está tu respuesta, Clara, Damián. Entonces hemos subliminado demasiado, hemos mistificado demasiado, le hemos dado valores agregados a la expresión. Si tú eres indígena, debe ser aquel que obviamente tiene muchos méritos ya solo por el hecho de ser indígena. Y no es así. Discúlpame, en la época ancestral valía aquel que ejecutaba las cosas, aquel que se juntaba a trabajar, aquel que proponía, aquel que tenía propuestas. Entonces no era por una cuestión de que de pronto por el hecho de haber nacido aquí o tener un color X tengo más privilegios. Y hoy día se vende esa imagen del mundo indígena y a mí me sorprende. Y mira, sobre los incendios de las montañas es masivo. Desde Bolivia hasta Ecuador y este territorio, los incendios se dan. No sé en qué proporción se da en Argentina, no tengo los datos, pero acá entre Bolivia y este territorio, imagínate que muchas veces llega la humareda de los incendios provocados en Bolivia hasta Brasil. Ponte a pensar cuántos miles de kilómetros. Arrasa. Entonces, no es que yo esté molesto por algo, yo estoy obviamente con una visión objetiva del planeta y estoy siendo muy objetivo y claro con algunas ideas equivocadas, alguna mistificación sobre este mundo indígena contemporáneo, el cual no es tal. Yo defendería y obviamente argumentaría todo lo posible por el mundo ancestral, claro que sí, pero el mundo contemporáneo es una decepción de lo que fueron nuestros antepasados. Ya te lo dije, el censo ha declarado 93% de la población es católica. Y dentro del dogma católico, bienvenido, sé un miserable, porque el paraíso te está esperando. Mientras más pobre eres, o mientras más sufres, no te preocupes, el paraíso te está esperando, la vida eterna. Y eso no era el argumento andino, ancestral,
era: vamos a generar lo mejor porque merecemos lo mejor. El mejor alimento, el mejor techo, el mejor sistema de irrigación para nuestra agricultura. Vamos a tener la mejor vestimenta de la época. Lo mejor porque merecemos lo mejor. Porque el paraíso puede ser aquí en la tierra. Entonces, si el 93% es católico, discúlpame, y ahí están incluidos los indígenas, entonces, claro, por favor, ¿qué es lo que pretendemos mistificarlo o justificar diciendo de que no, es que el indígena... No, se ha vendido una idea completamente equivocada. Qué fuerte. Pero tenemos que ser realistas. Mira, si no, continúo mistificando lo que no es. Y, hay que ponerse a pensar, mira, yo trabajo con grupos, gente de diferentes partes del mundo. Y muchos, cuando llegaban a este territorio, y algunas veces nos encontrábamos en ruta, decían: sí, he venido a este país y he venido a Cusco porque es la tierra de los chamanes. Y la respuesta es muy simple. El chamán era el líder de la comunidad, era el maestro, la maestra, el conocedor de los secretos de la tierra, visiones del cielo, aquella persona que podría ayudarte a sanar si fuera necesario, era el líder que podría organizar mejor su comunidad. Si este sería el territorio de los chamanes, mejor dicho, el territorio de líderes espirituales masivamente, esta región estaría liderando los destinos del planeta. Pero no es así, por favor, no es así. Entonces, caigamos en lo real del asunto. Existen buenas gentes y malas personas en todo lado del mundo. Pero lo peor que puede suceder con un pueblo es cuando lo mistificas. Recuerde el agravio que se le hizo al pueblo maya, cuando la mistificación les adjudicó tener la responsabilidad de haber anunciado el final del mundo con el fenómeno maya del 2012. Recuerda que hasta el 20 de diciembre del año 2012 la información sobre los mayas era desbordante. Llegó el 21 de diciembre un silencio eterno, llegó el 22 de diciembre del año 2012 y nadie más habla de los mayas. Ese es el problema con la mistificación. Y no es porque tú, yo, estamos en un discurso de espiritualidad, del mundo natural, el mundo vegetariano, vegano, que quiere decir que debemos agredir historias y pueblos. Ese es el problema de la mistificación. Entonces, yo espero de que el mensaje sea bien entendido. No estoy contra situaciones ni por los eventos históricos del mundo cristiano, para nada, no duermo con ellos. Pero tengo que caer en la cosa objetiva. Se mistificó tanto al mundo egipcio que, discúlpame, el residente de Giza utiliza muchas veces la Gran Pirámide como baño público. Yo he estado ahí, tú has estado ahí. Me imagino que has percibido cuántas veces el olor putrefacto de ingresar dentro de una cámara en las pirámides y el olor a orina impresionante. Pero se ha mistificado tanto que de pronto, solamente porque has nacido ahí, ya tienes mayores privilegios que los foráneos. Ese es el problema con el mundo andino y con cualquier mundo indígena. Discúlpame, pero de la misma forma que los incas nunca revelaron la ubicación de Machu Picchu a sus compatriotas, a sus paisanos, a sus propias familias, porque entendieron la naturaleza y la debilidad del ser humano, que si revelarían estos lugares de tanto privilegio, tal vez no estarían en el nivel de poder preservar los secretos, de honrar lo que estaban recibiendo como regalo. Si los incas actuaron de esa forma, imagínate. Entonces, yo reverencio a esa gente, porque con esa sabiduría han permitido de que Machu Picchu no sea pues una iglesia cristiana, y que hoy día, cuando visitas lo que quedaría de Machu Picchu, no tienes que pagarle al Vaticano. Entonces, para que veas, el acto inca de separación de su propia gente nos ha permitido hoy día visitar Machu Picchu en la proporción que lo has hecho y que celebramos, porque es un ejemplo de majestuosidad única, de equilibrio, de armonía, de belleza, ¿no? Sos un guerrero, Malcu. Bienvenido, Daniel. No, yo agradezco y mira, estamos en esta transición. Y preguntaste cómo ves el mundo, y realmente yo veo de esa forma. Mientras haya gente aquí que sigue masacrando a los animales, y no solamente aquí, sino en el mundo, mientras haya gente que sigue agrediendo al medio ambiente, yo celebro tu cultura vegana, tu cultura vegetariana, tu cultura orgánica, celebro, necesitamos más gente así. Entonces, la hipocresía de los otros que con palabras bonitas
Es como me decían una vez, ¿no? Acabo de pasar, hemos hecho una gran ceremonia de ayahuasca y ahora hemos pedido que todos los cuyes, los preás, los puerquitos de la India, las cobayas, aparezcan en nuestra mesa para ser nuestro alimento. Imagínate el tamaño de hipocresía. Entonces, discúlpame, o eres práctico o no en la vida. Entonces, yo honro a la gente que practica con tu vida orgánica, los recursos naturales. Mi iluminación de todo el espacio donde estoy externamente es solar. Yo sé que es una tecnología difícil todavía de tenerla, es costosa, pero estamos apuntando a esa tecnología de alguna forma más orgánica, ¿no? Malcu, muchísimas gracias por haber compartido tu ser, tu fuerza. Creo que eres una persona fuerte, tienes una convicción muy profunda y ha sido un verdadero placer el que puedas transmitirnos tu visión del mundo andino. Gracias, Malcu. Damián, te agradezco por esta invitación. Gracias, Malcu, gracias por tu entrega, por tu búsqueda y por supuesto por compartir. ¿Qué sienten acerca de estos misterios? ¿Cuántas culturas antiguas desarrollaron valores, creencias y técnicas tan similares? Estos fenómenos de las sombras se dan muchas otras. Ahora, ¿por qué esa fascinación por el tiempo? ¿Por qué estos ecos cargados de simbología eternos atados a una roca? ¿Tú qué piensas? Si te gustaría ahondar en estos misterios, te dejo en la descripción todos los libros de Malcu y algunos más que pueden llegar a ser de tu devoción. Nos vemos la semana que viene. Gracias.